Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Buenas noches. Gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. Ahí la ven ustedes. No, profe. Ahí la ven, ¿no? Sí, señor. ¿La ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Profe. ajustes y ajustes. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Vamos a seguir viendo la clase pasada. Voy a comenzar a grabar. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Están viendo que en YouTube estoy subiendo yo las clases, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar viendo. ¿Por qué no los oigo? ¿Por qué no le estamos hablando? Sí se escucha, profe, nada más que ahí tenemos los micrófonos silenciados. Bueno, está bien. Sí, profe, es que es cansado de estar como dándole clic a ponerlo y desactivarlo y así. Yo tengo Está que más vaga. darle clic aquí para admitir gente. Bueno, Con la tecla de espacio pueden activar el micrófono y cuando quitan el espacio se desactiva. ¿de Es decir, verdad? Gracias, amado. Bueno, vamos a seguir con la clase. Voy a comenzar a grabar porque ya no estoy grabando. No veo dónde está lo de grabar aquí. Profe, yo creo que sí está grabando. Estoy grabando en este Profe, ¿ya momento. está grabando? Profe, Está grabando, profe. Bueno, en qué la dicha. chica. Bueno, vamos a continuar viendo
este tema que es el de los procesos. Les decía en la clase pasada que, aunque estábamos viendo sumarios, vamos a ver dentro de ese tema, vamos a ver el proceso monitorio arrendaticio. Les decía que el proceso monitorio arrendaticio no es un proceso sumario, es un proceso especial, ¿verdad? No está dentro de la lista de sumarios y es en realidad un proceso especial. Les decía también que el proceso monitorio tiene antecedentes en la legislación uruguaya, que tiene antecedentes en el monitorio dinerario del Código Procesal Civil de 1990, que no funcionó, tiene antecedentes en el monitorio dinerario de la Ley de Poder Judicial y tiene antecedentes en la Ley de Monitoreo Arrendaticio de 2013, que fue derogada por este código. Decíamos que el proceso monitoreo arrendaticio es un proceso de conocimiento, es un proceso especial con algunas características de sumario y es de estructura monitoria. Y decíamos que es de estructura monitoria porque es un proceso que comienza con una orden al arrendatario para que abandone el inmueble. En materia de arrendamientos, tenemos que tener claro que el arrendante es el dueño de la casa que da en arrendamiento, que el arrendatario es el inquilino, lo que siempre se ha conocido como el inquilino, que es quien ocupa el bien como consecuencia de la relación de arrendamiento. Decíamos también que la diferencia que hay entre el desahucio y el monitoreo arrendaticio es que vamos al desahucio cuando la relación de arrendamiento no conste documentalmente y vamos al monitoreo arrendaticio cuando la relación de arrendamiento consta documentalmente. Y esto tiene la razón de que en el monitoreo dinerario, perdón, en el monitoreo arrendaticio, no es un proceso previsto para discutir si hay o no hay relación de arrendamiento. Y el mismo Código Procesal Civil dice que se entiende que la relación de arrendamiento consta documentalmente cuando hay un contrato, cuando hay una resolución anterior que establezca la relación de arrendamiento o cuando hay recibos periódicos de pago. ¿Qué es que exista una resolución anterior que establezca que hay una relación de arrendamiento? Bueno, esto es importante porque en las relaciones de arrendamiento se suscitan no solamente un proceso de desahucio, puede suscitarse cualquier otro proceso, y si ya hay una resolución administrativa o judicial que establezca que entre esas partes hay una relación de arrendamiento, bastará con acreditarlo para que sea procedente ir al monitoreo arrendaticio. ¿Por qué se podría entrar en la discusión de si vamos a un monitoreo arrendaticio o a un monitoreo de desahucio? Bueno, porque cualquiera, en su sano juicio, prefiere un monitoreo arrendaticio que es más rápido que un proceso de desahucio que es un poco más lento porque la discusión es más amplia y o sea, la justicia no es igual de rápida en un desahucio que en un monitoreo arrendaticio. Excepto el arrendatario moroso, que preferiría el que es más largo para que le hagan el desahucio después. No, porque el arrendatario moroso le van a prevenir que pague las rentas posteriores y solo va a poder estar un mes más sin pagar renta, porque si no, lo echan. ¿No? Entonces, esa jugadita que tenían los inquilinos antes ya no existe, ya no pueden hacerlo, ¿verdad? Les iba a decir, esto de alguna manera, el monitoreo arrendaticio, de alguna manera tiene una influencia cultural, ¿verdad? En Costa Rica somos muy dados a hacer contratos de boca, ¿ah? Hacer contratos sin hacer documento. Bueno,
ya es claro que la mayoría de la gente que hace que da en arrendamiento hace un contrato escrito. Aunque sea un contrato muy breve, pero hace un contrato escrito, porque eso le garantiza que si tiene algún problema con el inquilino, puede ir con el arrendatario, puede ir a un monitoreo arrendaticio, que es un proceso mucho más rápido. ¿Cuál es la autoridad competente para tramitar un monitoreo arrendaticio? Bueno, el juzgado civil donde haya. Claro, el juzgado civil del lugar donde se encuentra el inmueble, ¿verdad? Tal como lo vimos cuando vimos las reglas de la competencia. Y en segunda instancia, o sea, en apelación, conocen los tribunales colegiados de apelación donde existan. Claro, aquí hay una característica especial con los tribunales de apelación, porque si se trata de un proceso de mayor cuantía, la apelación la resuelven los 3 jueces del tribunal colegiado. Pero si es un proceso de menor cuantía, un monitoreo arrendaticio de menor cuantía, lo resuelve solo uno de los integrantes. Esa forma de funcionar de los tribunales, a veces colegiados y a veces individualmente, tiene claros motivos de economía de recursos, ¿verdad? Porque no vamos a tener a 3 jueces conociendo un asunto por una suma muy mínima. El monitoreo arrendaticio no está previsto para cualquier tipo de discusión. Y esta es otra diferencia entre el monitoreo arrendaticio y el desahucio. El monitoreo arrendaticio está previsto únicamente para 2 causales. 2. Falta de pago y vencimiento del plazo del arrendamiento. Y ustedes dicen, ¿por qué 2 causales? Y ahí vemos 4 en la filmina, en la presentación. Bueno, no se le está viendo la filmina. ¿Perdón? No se le está viendo la filmina, se quedó trabado en la de proceso monitoreo arrendaticio en el nuevo CPC. Ah, se quedó ahí pegada. Ajá. Qué problema. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Díganme, por favor. Yo dije que el monitoreo arrendaticio está previsto para 2 causales. Y si ustedes ven la presentación, ahí hay 4. Aparentemente son 4. Pero si ustedes revisan, ven que en realidad son 2. La falta de pago y el vencimiento del plazo del arrendamiento. Solo que ahí se presentan la falta de pago de la renta, la falta de pago de los gastos del condominio, la falta de pago de servicios públicos, que al final de cuentas los 3 son falta de pago. Solamente que uno es de la renta, otro de los gastos del condominio y otro de los servicios públicos. Y el vencimiento del plazo del arrendamiento. Bueno, ese es un supuesto en que procede el monitoreo arrendaticio. Cuando se ha establecido un plazo y se vence ese plazo. Ustedes tienen que saber que de conformidad con la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, cuando se trata de casas de habitación, el plazo nunca puede ser menos de 3 años. Y ahí, en la presentación, se ven los artículos de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos que tienen que estudiar, que tienen que leer para entender las causales por las cuales se puede ir al monitoreo monitoreo arrendaticio. Cuando se trata de la causal del vencimiento del plazo del arrendamiento, solo procede si el demandante demuestra que le manifestó al arrendatario su voluntad y por escrito la voluntad de no renovar el contrato. Y, ojo, tiene que haberle avisado con 3 meses de antelación que no le va a renovar el contrato.
Todo eso está en el artículo 71 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ¿verdad? Y la notificación, cuando se trata de notificarle un arrendatario al arrendante o de un arrendante al arrendatario, la notificación debe hacerse, y anoten este artículo, conforme lo dice el artículo 19 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Cualquier notificación que no se haga conforme al artículo 19 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos simplemente no sirve para poder plantear un monitorio arrendaticio. Cuando se trata de la demanda por falta de pago de la renta, el actor tiene que alegar y tiene que señalarle puntualmente al tribunal cuáles son los periodos que no se han pagado. Si yo planteo una demanda contra Yariela por no pago de la renta y Yariela lo que no me ha pagado es el mes de enero y febrero, yo en la demanda tengo que decir planteo desahucio, de monitor arrendaticio de desahucio por falta de pago de la renta de los meses de enero y febrero. Puedo establecer un monitoreo arrendaticio cuando tengo un condominio alquilado, una habitación en condominio, se entiende, ¿verdad? Y el arrendatario no paga los gastos del condominio. Lógicamente, para poder desalojar a un arrendatario porque no paga los gastos del condominio, tengo que demostrar que el arrendatario y yo pactamos que él pagaría los gastos del condominio. Y además tengo que demostrar que el arrendatario está atrasado en el pago de los gastos del condominio. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, con una certificación del condominio donde se acredite que el apartamento tal, el apartamento 10, no ha pagado los gastos del condominio y entonces con eso acredito que el arrendatario no viene pagando los gastos del condominio. Puedo plantear un monitoreo arrendaticio cuando demuestre que el arrendatario no ha venido pagando los servicios públicos. Agua, luz, fundamentalmente. Claro, eso será cuando al arrendatario le corresponda pagar la renta, porque el artículo 64 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece a quién le corresponde pagar los servicios públicos. Pero eso no significa que entre las partes se pacte que el arrendatario va a pagar los gastos de servicios públicos. ¿Cómo se acredita la falta de pago de los servicios públicos? Bueno, con la certificación o con la constancia que emitan los proveedores del servicio. Pero yo voy a Acueductos y Alcantarillado, le pido que me certifiquen que la casa tal no paga agua desde hace tanto y con eso planteo el monitoreo arrendaticio y además demuestro que el arrendatario se comprometió a pagar los servicios públicos y que hasta la fecha no los ha pagado. Profe, Sí. uno, digamos, ahí puede tener dos pretensiones o solo se puede tener la única pretensión de que el arrendatario salga del lugar, porque digamos, con esta falta de pago de servicios, no sé, yo podría pensar que podría nada más querer que vaya y pague los servicios. ¿O No, es para que abandone el lugar con la causal de que no ha estado pagando los servicios? si usted no le quiere consentir que siga atrasándose en el pago de los servicios públicos, que plantea un monitoreo arrendaticio para desahuciarlo, ¿verdad? Porque no creo que usted quiera tener un arrendatario ahí que es un irresponsable, que no paga. Pero así como para que pague, lo único que puede hacer es amenazarlo de que si no paga
lo va a desalojar. ¿Quién está legitimado activamente para plantear un monitoreo arrendaticio? Bueno, los mismos que ya vimos cuando vimos el desahucio. El propietario, el arrendante, el subarrendante cuando se permite el subarriendo, un poseedor a título legítimo, alguien que no tenga la propiedad, pero que tiene la posesión del inmueble por alguna razón legal, y quien acredite que su derecho deriva de quien tuvo facultades para concederlo. Igual, ¿verdad? ¿Quién está legitimado pasivamente? El arrendatario, el subarrendatario, el cesionario y los poseedores del inmueble. Todo esto lo vimos cuando vimos desahucio. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener una demanda de un monitorio, de un proceso monitorio arrendaticio? Bueno, con base en los artículos 35, 104 y 112, se puede concluir que los requisitos de la demanda de monitoreo arrendaticio son los mismos que están previstos para un ordinario, pero con unas características propias de un proceso tan simple. Las calidades de ambas partes, una exposición sucinta de los hechos, o sea, una exposición muy breve de los hechos, porque no es un proceso en el que haya que hacer una gran exposición de historia. Hay que indicar el lugar de ubicación del inmueble, claro, porque el tribunal competente es el tribunal del lugar donde está ubicado el inmueble. Hay que indicar la causal por la cual se está planteando el monitoreo arrendaticio, el monto de la renta, la fecha de pago, los fundamentos de derecho, el ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba, la estimación de la demanda, que ya sabemos que es la renta de un semestre, ¿verdad? Porque ustedes ya lo saben. Hay que demostrar el valor fiscal del inmueble cuando se trata de una vivienda. ¿Se acuerdan? Para lo de vivienda de interés social y viviendas que no son de interés social. Y, lógicamente, habrá que indicar un medio para atender notificaciones futuras. ¿Cuáles son los requisitos especiales que se requieren en una demanda de monitoreo arrendaticio dependiendo de la causal? Esto ya casi que es un repaso porque ya lo vimos. Cuando demandamos por falta de pago de la renta, la demanda tiene que cumplir todos los requisitos que ya vimos y que están en el 104.3, pero lo fundamental es que tiene que identificar los meses debidos. Cuando la demanda es por expiración del plazo, porque ya transcurrió el plazo pactado en el arrendamiento, la demanda tiene que contener los requisitos generales que ya vimos y tiene que presentar el demandante un documento en el que acredite haberle manifestado al arrendatario su voluntad y por escrito su voluntad de no renovar el contrato. Y en este tema se presenta una discusión que, bueno, hay criterios encontrados en el tema. ¿Qué pasa si yo presento un monitoreo arrendaticio y no demuestro que le he manifestado al arrendatario que ya no le voy a renovar el contrato? Hay quienes piensan que esa demanda hay que declararla inadmisible porque no se presenta un presupuesto esencial de la pretensión, y hay jueces que consideran que lo que tienen que hacer es prevenirle a la parte que presente ese documento. A mí me gusta más, ahora que soy litigante, me gusta más el tema de que lo prevengan, ¿verdad? Porque pudo haber un olvido involuntario. Pero cuando yo era juez, tenía la idea de que era mejor rechazar de plano la demanda por falta de un presupuesto esencial. Porque tenía también la idea de que no, ¿por qué andarle previniendo a los litigantes lo que ellos saben que tienen que presentar? Pero bueno, ya me he dado cuenta que con la experiencia que a veces hay olvidos involuntarios y no sería justo rechazar una demanda solamente porque no se presentó un documento que tal vez la parte tenga y que no lo presentó por un olvido involuntario.
Cuando la demanda es por falta de pago de los gastos del condominio, la demanda tiene que cumplir los requisitos establecidos para cualquier demanda. Hay que presentar un documento en el que conste el pacto expreso de que el arrendatario va a pagar los gastos del condominio. Generalmente ese documento es el contrato de arrendamiento, pero hay que presentar, ojo, una certificación de lo debido por parte de un contador público autorizado. O sea, hay que presentar una certificación de un contador público que diga que el arrendatario ha dejado de pagar los gastos del condominio. Cuando la Profe, demanda es... Sí, una consulta. sí. Este tipo de requisitos tan formales, ¿qué sentido tienen si más bien podrían llegar a retrasar, por ejemplo, la presentación de la demanda? O también estaba pensando en el tema del documento que pruebe el valor fiscal de la propiedad, que a veces se gestiona ante las municipalidades o ante el ente público que corresponda y demora más, digamos, y también precisa a la gente resolver su tema con los alquileres. Entonces, no sé más o menos bajo qué línea es que es ideal solicitar estos requisitos de manera legal. No le entendí muy bien la pregunta, pero vamos a ver. Si usted presenta una demanda de desahucio o un monitor arrendaticio y no presenta el valor del bien, usted está dejando como juez de aplicar la legislación o de dejar a la parte sin posibilidad de que le apliquen la legislación especial de arrendamientos urbanos y suburbanos para viviendas de interés social. No sé si hay algún requisito que a usted le parezca que es excesivo, pregunto. No, o sea, vamos a ver, ok, entonces, por ejemplo, el tema del documento que prueba el valor fiscal de la propiedad, ¿va dirigido a esto que me dice de viviendas de interés social o simplemente es una formalidad que está de más? No sería no es una formalidad que está de más, porque la clase pasada vimos la importancia que tiene para los ciudadanos el hecho de que su finca sea, de que la casa que ocupan sea de interés social o no, ¿verdad? Sí, pero es que por el siempre me queda, por ejemplo, Ajá. me queda como el dilema de que muchas veces el valor fiscal de las propiedades que está consignado en las instituciones públicas tampoco corresponde a la realidad. Muchas veces ese monto está por debajo de los precios de mercado. Sí, eso es cierto. Por eso, y vea cómo todo coincide. La ley obliga a todos los propietarios a actualizar anualmente el valor de sus bienes. ¿Verdad? Entonces, un propietario que es irresponsable, que no actualiza el valor de sus bienes, se va a ver, por falta de actualizar el valor de sus bienes, se va a ver que le van a aplicar la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos en las reglas especiales de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos para vivienda de interés social, como consecuencia de la inercia de haber actualizado el valor de los bienes. ¿Verdad? Pero, bueno, son disposiciones legales que tienen un sentido, ¿verdad? Tienen una finalidad. Aunque podamos no estar de acuerdo, ¿verdad? Sí, no, claro, digamos ahora sí como que me queda más claridad porque de cuando uno se lo encuentra como uno de los requisitos para presentar la demanda, pues en el momento puede pensar que es algo excesivo, que puede estar de más, pero en realidad sí tiene una importancia, digamos, para determinar esos efectos. Sí, para determinar si se aplican a las viviendas de interés social o no. Cuando se trata de la demanda por falta de servicios públicos, hay que presentar una certificación o constancia del ICE o de acueductos que diga que en esa casa no se está pagando el agua y la luz. Si no se presenta esa certificación o esa constancia, entramos en la misma discusión. ¿Se admite la demanda? ¿No se admite? ¿Se previene? Y la solución no es una sola. Hay jueces que lo previenen, hay jueces que rechazan de plano la demanda. Porque de todas maneras, hay que tener claro que cuando uno prepara una demanda, tiene que hacer ese chequeo
de que vaya completa, de que lleve todo lo que tiene, que necesita, la documentación que es necesaria y que cumpla los requisitos establecidos por la ley. ¿Qué pasa si la demanda es defectuosa, si no cumple los requisitos? Bueno, lo que ustedes ya saben qué pasa. Se le previene que en el plazo de 5 días corrija la demanda bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda. Hay que entender que cuando se previenen los requisitos de la demanda, lo que se previenen son los requisitos de la demanda, ¿verdad? No se previene la presentación de documentos que debió haber aportado. En cuanto a la presentación de documentos, prácticamente queda a la libertad del tribunal si los previene o rechaza la demanda porque el abogado no presentó la documentación tal como lo establece la ley. Una vez que se presenta la demanda y esta demanda cumple todos los requisitos, el tribunal dicta lo que se conoce como una resolución intimatoria. ¿Se acuerdan que en el desahucio hablábamos de auto inicial o resolución que le da curso al proceso? Bueno, en monitorios arrendaticios hablamos de resolución intimatoria. ¿Y por qué es una resolución intimatoria? Porque intima, porque requiere al arrendatario para que se vaya. O sea, prácticamente parte de una presunción. Usted debe, váyase. Usted, el plazo de su arrendamiento está vencido, váyase. Por eso es un proceso monitorio, porque comienza con una resolución intimatoria dándole la orden, váyase. Profe, una pregunta. Sí. Antes que usted habló de la estimación de la demanda, nos dijo que eran 6 meses de renta, más o menos. La renta de un semestre, más o menos, no, eso dice el código. Ok, pero al final de cuentas, digamos, si la resolución va a ser desalojar, además, ¿se le va a cobrar esos meses de renta al inquilino? Sí, se le van a cobrar lo que no haya pagado. Y esos 6 meses, digamos, de la estimación de la demanda, entonces, ¿cuál es el sentido? Nada, establecer un parámetro de estimación de la demanda. La renta de un semestre. Puede ser que lo que deba sea un mes, pero la ley dice que el monitoreo rentaticio y el desahucio, la estimación se fija por la renta de un semestre. Es nada más un parámetro para estimar. Gracias. Sí. Ok. Con la orden de desalojo, el tribunal le va a dar 5 días al demandado para que desaloje o para que se oponga, ¿verdad? Y le va a dar recomendaciones de cómo se debe oponer. El 37.1 del Código Procesal Civil, que ya lo vimos cuando vimos el ordinario, dice cómo se hace la oposición. Debe responder si acepta los hechos como ciertos o con variantes o rectificaciones y todo lo demás. En la misma resolución le va a prevenir el pago de las rentas futuras, tal como lo vimos cuando vimos el desahucio, bajo apercibimiento de que si no paga las rentas futuras, se le va a desalojar inmediatamente. Y en esa resolución le van a prevenir que señale un medio para atender notificaciones. Y aquí recordemos que solo se puede señalar un medio, no se puede señalar lugar porque ya el lugar no funciona. Y hay un punto que está de segundo en la presentación, pero que lo he dejado de último, que es la retención preventiva de bienes a solicitud del actor. El actor, en una demanda de un monitorio, le puede pedir al tribunal que retenga preventivamente bienes del actor, bienes del demandado. ¿Qué significa retener preventivamente bienes? Bueno, que el juez le va a decir al demandado, mire, los bienes legalmente embargables
que usted tiene en esa casa no se los puede llevar mientras hasta que no se resuelva el proceso de desahucio y usted no pague las rentas que debe. Esa orden es un tema que se ha discutido mucho, ¿verdad? Ha dado mucho... Ajá. Es como una medida cautelar. Es como una medida cautelar. Ha dado muchos problemas esa retención preventiva de bienes porque el juez le dice al demandado, mire, mientras este proceso se tramita, usted no se puede llevar los bienes. Pero eso no quita que un arrendatario, en horas de la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, agarra todas las cosas y se echa en un camión y se las lleva. Hace poco me contaron un caso de un asunto donde le hicieron la retención preventiva de bienes. El arrendatario se fue de madrugada y se llevó todo en un camión y no hubo manera de hacer. Entonces, esa retención preventiva de bienes tiene sus dificultades porque puede ser que el arrendatario no las cumpla y si no la cumple no le pasa nada. Con respecto a la orden de desalojo, sí. En este papel se incluye, digamos, la fecha para la cual la persona tiene que salir de la casa o tiene que esperar, o digamos, este plazo empieza a contar después de los 5 días del emplazamiento. No, ahí dice, se le dan 5 días para que se vaya, 5 días hábiles, a partir del momento que se le notifica. Ah, ok, entonces no tiene derecho a oponerse, tiene que salir. Claro, tiene 5 días para que tome una decisión, o se opone o se va. Y si se opone, entonces, ¿a cuánto más se le extiende el plazo? Hasta que el tribunal decida. O sea, hasta que el tribunal dicte la sentencia. El tema es que tiene que seguir pagando la renta, ¿verdad? Entonces, lo que dure el monitoreo rentaticio no le va a beneficiar en nada. Tiene que seguir pagando la renta. No sé si le contesté, Joel. Sí, muchas gracias. Bueno, díganme algo porque yo aquí estoy... Ok. Profe, una pregunta, ¿y si igual se sigue negando a pagar la renta? Si digamos que le presentan el monitoreo rentaticio por el mes de marzo y en el mes de abril el tribunal revisa, porque tiene que depositar la renta en el mismo tribunal donde se tramita el monitorio. El tribunal revisa y no aparece ningún depósito, la parte le puede pedir al tribunal, mire, no depositó abril, dicte una resolución ordenando el desalojo. Y el tribunal inmediatamente dicta una resolucióncita chiquitilla que dice, en vista de que el demandado no depositó el mes de marzo, se ordena el desalojo inmediatamente. Y se fue. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. Seguimos. Ok. Si la demanda es admisible, el tribunal dicta el auto intimatorio y le da un plazo al demandado para que conteste o para que se vaya de 5 días. Y en el monitorio arrendaticio, igual que en cualquier tipo de proceso, se dan los efectos procesales y materiales del emplazamiento, que ya vimos cuando vimos el ordinario. El 112.3 del Código Procesal Civil, referido al monitoreo arrendaticio, hay que verlo con el 37 del Código Procesal Civil sobre el tema de la oposición. En el monitoreo arrendaticio, el demandado puede alegar excepciones procesales, ¿no? Lo dice el 110.2, eso hay que relacionarlo con el 37 del Código Procesal Civil. En el monitoreo arrendaticio, el demandado puede alegar pago comprobado por escrito, o sea, demostrar
mediante prueba documental que pagó. Ojo, solo puede demostrar que pagó con prueba documental. No puede hacer aquello que hacemos en el ordinario de llamar a declaración de parte para demostrar que pagué. No, solo puede demostrar el pago por escrito. Puede alegar prescripción. Puede alegar inexistencia de la obligación de pagar la renta. Con base en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, hay casos en que el inquilino, en que el arrendatario no debe pagar la renta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la casa está en muy mal estado, cuando está inhabitable. Puede alegar en la contestación de la demanda falta de vencimiento del plazo, lógicamente, cuando lo han demandado por vencimiento del plazo, y puede alegar lo que se conoce como agotamiento del procedimiento administrativo previsto en el artículo 23 de la ley reguladora de la propiedad en condominio. Profe, Sí. lo del pago comprobado por escrito puede ser un depósito. Sí, podría ser un depósito. Lo que pasa es que el depósito unilateralmente realizado tiene sus problemas, ¿verdad? Porque puede ser que haya depositado después o puede ser que el depósito no se lo haya aceptado el casero porque lo hizo tarde, ¿verdad? Pero digamos, si yo voy y deposito en el banco a Sí, una cuenta, presenta la constancia de depósito. Lo que pasa es que hay que ver ahí si lo hizo en tiempo o no, ¿no? Ok, vean, lo de la oposición de alegación de agotamiento del procedimiento administrativo previsto en la ley de condominios tiene sus problemas. Esto fue una cuestión que agregaron en algún momento del trámite legislativo, que es una cuestión un poco complicada. Dice el código que el demandado, cuando se opone a la demanda, puede invocar el agotamiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de condominios, ¿verdad? Y lo puede hacer antes de la procedencia del monitorio, aunque el juez puede valorar si se sustancia mediante el proceso sumario dispuesto en el Código Procesal Civil. Verán ustedes que eso no lo agregamos, eso no es redacción de nosotros, ¿verdad? Eso fue un agregado que le metieron en algún momento del trámite legislativo que ni se parece a la redacción del resto del código y además tiene unas carajadas extrañas ahí, ¿verdad? Dice que el demandado puede alegar esto antes de la procedencia del monitorio. Bueno, para ustedes y yo que sabemos derecho procesal civil, queda extraño establecer un momento cuando se dice antes de la procedencia del monitorio. ¿Qué significa eso? Cuando sabemos que en un proceso el demandado contesta después de que lo notifiquen. Cualquier alegación que se haga por la naturaleza propia del proceso se debe hacer cuando se contesta la demanda. Entonces, esa que dice ahí, antes de la procedencia del monitorio, la primera pregunta que le surge a uno es ¿en qué momento? O sea, es un gazapo legislativo, una cosa extraña que se metió ahí, y la conclusión a la que hay que llegar, de acuerdo al procedimiento previsto en este tipo de proceso, es que si usted quiere alegar agotamiento del procedimiento administrativo previsto en la ley de condominios, tiene que hacerlo al contestar, punto. Aunque ese artículo diga eso que dice. Y después dice el código que el juez podrá valorar si se sustancia, esto de la sustancia no es redacción de nosotros, ¿verdad? Suena como a sopa, ¿verdad? Sustancia. ¿Verdad? El juez podrá valorar si se sustancia mediante un proceso sumario. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso que está mal redactado?
Bueno, que el juez podrá decidir que la discusión que haya sobre el agotamiento del procedimiento administrativo previsto en la ley de condominios se haga mediante un proceso sumario. Eso tendrá como implicación una cosa fea: dar por terminado el monitorio y remitir a las partes a un sumario, que es algo que deja mucho que desear en una justicia que quiere ser pronta y cumplida. Esa norma es un aditamento que se metió en alguna parte del trámite legislativo, cuya paternidad nosotros los redactores del Código Procesal Civil no reconocemos, ¿verdad? Y es una cosa extraña. Pero yo voy a explicarles a ustedes el sentido que tiene esa defensa del demandado. Voy a explicárselos con una anécdota. La ley de condominios, la ley de propiedad horizontal, dice, o lo que este código quiere decir en ese artículo tan extraño, es que si a un arrendatario que ocupa una habitación en condominio lo demandan por falta de pago de los gastos de condominio, esta persona, este arrendatario, puede ir al proceso monitorio y decirle al tribunal: señores del tribunal, mire, el casero me está demandando, el arrendante me está demandando por falta de pago de gastos de condominio. Pero resulta que yo no estoy atrasado en el pago de los gastos de condominio. Y no estoy atrasado porque la ley de propiedad horizontal dice, en el artículo 23, que yo tengo derecho a que el condominio, ¿no?, la junta directiva del condominio, el presidente del condominio, me siga un procedimiento administrativo para establecer el adeudo. Y resulta que ese procedimiento administrativo no se ha realizado. En el condominio no me han realizado un procedimiento administrativo para decir que yo soy un deudor. Bueno, en ese caso, la parte demandada puede alegar esto. ¿Qué haría yo como juez en un monitorio arrendaticio? Bueno, si un demandado me alega que no se cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad de Condominio, yo lo que haría es, y no se demuestra que se haya seguido ese procedimiento, yo lo que haría es declarar sin lugar la demanda monitoria arrendaticia. ¿Por qué? Porque ciertamente, si no se ha cumplido el procedimiento previsto en la ley de condominios, no podemos decir que el arrendatario está en mora. Y si no está en mora, no se da el presupuesto para desalojar. ¿Les quedó claro? Porque es un trámite extrañillo eso que metieron ahí en la ley. Si alguien iba a decir algo. Cuando vimos el procedimiento general, explicamos que el Código Procesal Civil no establece una lista de excepciones materiales, solo establece una lista de excepciones procesales. Pero en el monitorio arrendaticio, como es un proceso de desahucio, el demandado puede oponer todas las excepciones materiales que contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Puede alegar compensación por los gastos que haya realizado, por las reparaciones y los servicios abonados por cuenta del arrendador. Puede alegar disminución del precio por el estado de la casa. Puede alegar exclusión de pago por el estado de la casa.
según lo que dispone la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Además, puede alegar cualquiera de las otras excepciones materiales que procedan según el artículo 121, párrafo final de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que ya saben ustedes. Las excepciones materiales no están limitadas, no están enlistadas. Se puede alegar la excepción material que sea procedente de conformidad con lo que se viene discutiendo. Aquí viene otra característica del monitorio arrendaticio que lo distingue del proceso sumario y del ordinario. Si el demandado se allana, o sea, se acepta la pretensión, si se opone extemporáneamente, tarde, o la oposición es infundada, adquiere firmeza el auto inicial y se ejecuta sin más trámite. ¿Se acuerdan que la resolución inicial de un monitoreo arrendaticio comienza con una orden de váyase? Bueno, si el demandado no se opone, deja transcurrir el plazo y no se opone, no hay que dictar ninguna sentencia, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente le decimos al tribunal: señores del tribunal, el demandado no se opuso, emita la orden de lanzamiento. Punto. No hay más trámite. ¿Solo se emite la orden de qué? De Perdón. lanzamiento. Con la autoridad de policía. Porque ya se le dieron 5 días para que se fuera. No se fue. Y tras de todo no se opuso a la demanda. Señal indiscutible de que no tiene nada que decir. Y lo único que le queda es el desalojo. Hay otro proceso monitorio dinerario. Hay otro proceso monitorio que es el dinerario. De ese se tienen estadísticas. De este yo no tengo estadísticas. Pero hay un porcentaje de un 80% de que no se oponen al monitorio dinerario. Y tengo entendido que en el monitoreo arrendaticio también pasa lo mismo. Entonces, es un proceso realmente eficaz que puede comenzar con una resolución y terminar con 2 resoluciones. La que ordena el lanzamiento, la que le ordena irse y la que ordena el lanzamiento. Es un proceso realmente excelente, muy bien planeado. No lo inventamos nosotros, ¿verdad? El proceso monitorio viene de Italia y en Alemania funciona muy bien. Y aquí en Costa Rica también funciona muy bien. Dice el código que si la oposición es infundada, adquiere firmeza el auto inicial y se ejecuta sin más trámite. En este proceso, aunque el demandado se oponga, la ley le permite al tribunal analizar la oposición y determinar si es una oposición infundada. Esa es una característica que normalmente, o sea, que no existe en ningún otro tipo de proceso. ¿Y cuál es la finalidad de ese poder que se le dio al tribunal? Bueno, que ante una oposición sin ningún fundamento, el tribunal diga: no, esto es una vagabundería, se está oponiendo por oponerse, retengo por infundada la oposición, adquiere firmeza el auto inicial y se ordena el lanzamiento. Es un tema de justicia pronta, un tema de justicia inteligente, un tema de evitar la chabacanería, de evitar simplemente la oposición por oponerse con fines dilatorios.
¿En qué caso se entiende que la oposición es infundada? Bueno, cuando se alega una excepción procesal evidentemente improcedente, cuando se alega una excepción material no prevista o evidentemente improcedente, y cuando se formula una defensa que necesita prueba y esa prueba ni siquiera se ofrece. O sea, un escrito de puro bla, 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 sin nada de prueba, tendrá como consecuencia que el tribunal declare infundada la oposición. Vean que es un proceso bastante interesante que tiene características que no tiene ningún otro proceso. Si se determina que el arrendatario dejó de pagar las rentas posteriores, se le ordena el desalojo en forma inmediata, se da por terminado el proceso y se condena al demandado a pagar las costas. Si hay oposición, si hubiera oposición y hay que ir a una audiencia oral, la audiencia oral es la misma audiencia oral que está prevista para el sumario y prácticamente la que está prevista para el ordinario. Solo que es una única audiencia oral y hay que tener claro que la audiencia oral de un monitorio tendrá que durar muchísimo menos porque toda la discusión se centrará en determinar si efectivamente incurrió en falta de pago o no, o si el plazo del arrendamiento está vencido o no está vencido. Claro, si el demandado alega excusión de pagar, habrá que practicar la prueba que demuestre que el arrendatario puede excusarse de pagar por las condiciones en que se encuentra el inmueble. La audiencia oral, repito, es la misma audiencia oral prevista para cualquier tipo de proceso, fundamentalmente el sumario. En cuanto a la sentencia, se rige por lo que ya vimos, ¿verdad? Si es posible, se emite oralmente en el acto. Es muy probable que en este tipo de proceso los jueces sí dicten sentencias oralmente en el acto porque es un proceso muy sencillo. Y aunque se dicte sentencia oralmente, siempre hay que digitarla y entregarle a las partes una reproducción en el acto de notificarla. Y cuando no sea posible emitirla oralmente, habrá que dictarla en el plazo de 5 días, salvo que se trate de procesos muy complejos que la sentencia se dicte en 15 días. Pero en un monitorio es probable que los 15 días no se utilicen, sino que la sentencia se dicte en el plazo de 5 días. ¿Cómo se impugna la sentencia? ¿Cómo se impugna la sentencia? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir cómo se impugna la sentencia? ¿O están escondidos detrás de la computadora? ¿Es de mayor o de menor cuantía? ¿De mayor cuantía? Dentro de los 5 días se pone un recurso de casación si uno no está de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo con eso? No, se interpone apelación. Sí, no, apelación. 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 ¿Quién dijo casación? Amado. ¿Yo? ¿Era una sentencia? ¿Y de mayor cuantía? ¿Sí? Entonces se confundió. ¿Qué? Las sentencias de mayor cuantía no eran casación y las de menor eran apelación. ¿Todas las sentencias de mayor cuantía son de casación? No. No, solo las de procesos ordinarios. De mayor cuantía. Solo las sentencias de ordinario y de mayor cuantía tienen casación. Todas las demás,
menor o mayor cuantía de los demás procesos tienen apelación. Entonces, las sentencias de los procesos monitorios arrendaticios se impugnan en el plazo de 5 días y se establece apelación en relación con esa sentencia. Igual que en el proceso ordinario, en el proceso monitorio arrendaticio, cuando se acoja la oposición, la parte actora puede solicitar la conversión del proceso monitorio a ordinario según lo dispuesto para el proceso sumario. Este tema de la conversión del proceso monitorio arrendaticio a ordinario no lo vamos a ver otra vez porque ya lo vimos cuando vimos la conversión del proceso sumario. En la sentencia, cuando hay oposición, ¿verdad? Se dicta sentencia, porque cuando no hay oposición no se dicta sentencia. En la sentencia que declare con lugar el monitorio, se ordena al demandado la entrega del inmueble en un plazo razonable que va a conferir el tribunal de acuerdo con las circunstancias. Vean que no dice el código cuánto es el plazo que se le da para que se vaya. El tribunal determina cuál es el plazo que le va a dar. Y ese plazo lo va a dar de acuerdo con las circunstancias. Claro, tendrá que tomar en cuenta que al demandado ya se le dieron 5 días para que se fue y no se fue. Tras de todo, se opuso. Entonces, tras de todo se opuso. Entonces, en ese caso, el tribunal tendrá que darle un plazo menor. Dice que transcurrido el plazo, se ordenará la puesta en posesión. Vean, lo de la puesta en posesión es lo que regula el Código Procesal Civil en las condenas de dar, que ya la vimos, ¿verdad? Que ya vimos algo sobre eso en la clase pasada. En las condenas de dar, si la parte no entrega el bien, como dice el 62.4 del Código Procesal Civil, el tribunal va a ordenar que mediante un procedimiento militar se desaloje al arrendatario y se le entregue el bien al propietario. Vamos. Lo que preguntaba Joel. Una vez que está firme la sentencia que ordena el desalojo, el propietario puede plantear lo que se conoce como un incidente de cobro de rentas insolutas, servicios y gastos inherentes al vínculo arrendaticio no cubierto. Este incidente es una demanda, digámosle que una demanda pequeñita, donde el propietario le va a pedir al tribunal que condene a pagar al arrendatario las rentas que no le haya pagado, que le pague los servicios y los gastos que haya tenido que pagar el arrendatario. De ese incidente se le va a dar audiencia al arrendatario por 3 días para que diga lo que tenga que decir, para que ofrezca la prueba que tenga que ofrecer, que la única prueba que podrá ofrecer será que pagó ya. Y una vez que transcurre ese plazo o practicada la prueba, el tribunal dicta otra sentencia, la sentencia del incidente de cobro de alquileres insolutos, y condena al arrendatario a pagar las rentas y los servicios y gastos debidos. Se establece a favor del actor el derecho
de retención sobre los bienes que se hubieren inventariado. ¿Se acuerdan que vimos la posibilidad de que el arrendante le pida al tribunal que decrete la retención de bienes mientras se tramite el proceso? Bueno, como consecuencia de esa retención de bienes, es posible que se haya hecho un inventario de bienes y entonces, una vez resuelto el incidente de cobro de alquileres insolutos, la parte actora, el casero, le puede pedir al juez que le impida al arrendatario sacar bienes de la casa que ocupa. Se entiende, ojo, de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, que esos bienes tienen que ser bienes embargables. No se le pueden retener al inquilino bienes que no sean embargables. ¿Se acuerdan cuando vimos el embargo? Cuando vimos el 984 del Código Civil, que dice qué bienes son inembargables. Bueno, esos bienes no se le pueden retener al arrendatario. Cuando comenzamos a ver el proceso de desahucio, vimos que habían varios procedimientos para el desahucio, varios procesos de desahucio. El proceso de desahucio, el monitoreo arrendaticio, el proceso sumario de desahucio por tolerancia, y también vimos que hay un desahucio administrativo. Este desahucio administrativo no está regulado en el Código Procesal Civil. Este desahucio administrativo está regulado en un decreto ejecutivo que ustedes, cuyas características ustedes pueden ver ahí en la presentación. El decreto ejecutivo 37262 del año 2012, que rige a partir de su publicación. Este es un procedimiento administrativo para desalojar a un arrendatario. ¿En qué supuestos se puede acudir a este procedimiento administrativo? Bueno, solo se puede acudir a este supuesto en los casos que establece el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Dice el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que se excluyen de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos a los siguientes, se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley los siguientes. Dice, los hoteles, las pensiones, las hospederías, parece que estoy dando el anuncio de la pandemia, ¿verdad? Los establecimientos similares en cuanto a los usuarios de los servicios, las viviendas y locales con fines turísticos ubicados en zonas aptas para ese destino, según lo califique el Instituto Costarricense de Turismo. Las ocupaciones temporales de espacios y puestos de mercados y ferias con ocasiones de festividades. Las ocupaciones de espacios destinados a estacionamiento o guarda de vehículos, excepto si se vinculan con el arrendamiento de un local. El arrendamiento de espacios publicitarios. El comodato o la simple ocupación precaria o por pura tolerancia de un inmueble edificado. Bueno, y todos los demás que viene diciendo el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7? Que en todos estos supuestos de ese artículo, si queremos
desalojar a un arrendatario, tenemos que plantear un procedimiento de desahucio administrativo. Por favor, léanse el artículo 7 de la ley, y si se pueden leer el artículo 7 de la ley con los comentarios de la ley de Juan Marcos Rivero, sería lo fenomenal. ¿Cuál es el trámite de un procedimiento de desahucio administrativo? La solicitud se presenta ante el Departamento de Desalojos Administrativos de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. Ojo, esa es la autoridad competente, el Departamento de Desalojos Administrativos de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. El escrito debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 4 del decreto y se debe presentar la documentación que acredite la legitimación del solicitante. Miren que yo ese decreto, búsquenlo en internet y lo imprimen o vean a ver cómo lo guardan porque lo tienen que estudiar para el examen. Cuando yo me puse a estudiar cuando yo sabía que existía ese decreto y me puse a estudiarlo, tenía una desconfianza, ¿verdad?, de que fuera algo mal hecho, procesalmente hablando. Revisándolo, estoy muy contento porque es un decreto bien hecho, conceptualmente muy bien concebido y verdaderamente es un procedimiento administrativo que en mi concepto, ¿verdad?, que no tiene por qué ser el verdadero, es un buen decreto desde la perspectiva administrativa. Dice el decreto que presentada la solicitud se valora si procede o no procede. El único derecho a defensa es la posibilidad de presentar recurso contra la orden de desalojo. La interposición del recurso no suspende la ejecución y la resolución final es apelable en el plazo de 3 días ante el ministro de Seguridad Pública, salvo que el ministro se hubiere abocado, en cuyo caso solo cabe reposición. ¿Qué significa? Que la resolución apelable no tiene recurso porque el ministro se abocó. Bueno, hay supuestos en que un ministro puede decir ese proceso no lo va a tramitar el Ministerio de Seguridad Pública, el departamento ese, sino que lo voy a tramitar yo. Si lo tramita él, de acuerdo a las reglas de abocación que están en el procedimiento administrativo, que no vamos a entrar en detalles con ese tema. En ese caso, si lo resuelve el ministro, no tiene ningún recurso, solo cabe reposición, y la reposición es una especie de revocatoria. No, la reposición es una revocatoria, solo que en derecho administrativo se le llama reposición. Y listo. Vean, en el procedimiento administrativo no hay mayor oposición. La única posibilidad que existe es que se interponga recurso contra la orden de desalojo. El tema es que cuando se establece un procedimiento administrativo y el demandado busca a un abogado que le haga un recurso bastante formulado, haciendo unas buenas alegaciones, generalmente en el Ministerio de Seguridad Pública declaran sin lugar la demanda, el procedimiento administrativo, y remiten a las partes a la vía judicial a discutir. Dependiendo de las alegaciones que haga un demandado en el procedimiento administrativo, ese departamento no ordena el desalojo, sino que remite a las partes a discutir el tema a la vía judicial. Y otro último tema que quiero que vean. Es importante que lo tengan claro. Cuando vimos el proceso de desahucio, vimos que en un desahucio
se puede plantear el desalojo de una persona que ocupa un inmueble por tolerancia. Y si ustedes ven, el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos dice que si se pretende desalojar a alguien que ocupa un inmueble por tolerancia, se puede ir al procedimiento de desahucio administrativo. Cuando estaba en vigencia el Código de 1990, la situación era la siguiente. Si usted tenía que desalojar a alguien que ocupaba por tolerancia, tenía legalmente que ir a un desahucio administrativo. Pero por jurisprudencia se admitió en los tribunales durante muchísimo tiempo que se tramitara un desahucio por tolerancia en vía judicial. El Código Procesal Civil nuevo lo que hizo fue recoger esa práctica. Y ahora, quien quiera desalojar a una persona que ocupa un bien por mera tolerancia, tiene dos vías. Puede ir al desahucio administrativo, con el problema que tiene el desahucio administrativo, ¿verdad? Que si se hace una oposición un poco fuerte ante el Departamento de Desalojos, el Departamento de Desalojos remite a las partes a la vía judicial, o puede el que quiera demandar al que ocupa por tolerancia plantear un proceso sumario de desahucio por mera tolerancia. Entonces, quedan las dos vías previstas a los ciudadanos para que resuelvan un problema de mera tolerancia. ¿Estamos? No hay ninguna duda. Ya sabemos cómo desalojar a un inquilino dependiendo de la causal. Por favor, véanse el artículo 121 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y vean todas las causales que regulan ese artículo, Porque el 121 en realidad lo que establece es una lista muy grande de causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento, sea por culpa del arrendador o por culpa del arrendatario. El desahucio, en definitiva, cualquier desahucio, es lo que en doctrina sustantiva se llama resolución del contrato de arrendamiento. Es decir, la finalización del contrato de arrendamiento como consecuencia del incumplimiento de ese contrato, sea por parte del arrendador o por parte del arrendatario. El único supuesto en que no estaríamos hablando de resolución de contrato es en el supuesto de mera tolerancia, porque en la mera tolerancia no hay contrato, solo hay una buena voluntad de una persona de prestar un bien que después no le quieren devolver. Eso es fundamentalmente lo que tengo que decirles sobre el tema del desahucio. Para la próxima clase vamos a ver lo que conocemos como sumarios interdictales posesorios. Les pido por favor que lean, que hagan la lectura del libro y que lo hagan con calma para que conforme vayan leyendo lo que está escrito ahí, vayan leyendo también los artículos del Código Civil que yo cito en el libro. A partir de este momento, bueno, ya comenzamos con el desahucio, porque ya tuvimos que combinar
legislación sustantiva con legislación procesal y con los sumarios interdictales posesorios y con los sumarios que siguen vamos a tener una importante dependencia, una importante referencia a el Código Civil. Y después tenemos que también meternos con el Código de Comercio, porque estos temas no se pueden ver solos, hay que verlos a la luz de la doctrina sustantiva que determina mucho el procedimiento, determina mucho el sentido y la importancia de estos tipos de procesos. Por eso les pido, por favor, lean con calma y léanse las normas del Código Civil que están citadas en el libro para que la clase sea menos pesada y sea más entendible para todos ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Para la próxima clase vamos a ver sumarios interdictales. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, algo que decir. Profesor. Sí. ¿Sobre el examen? Bueno, ¿ya ustedes tienen otra fecha de examen? No, el examen corregido, el primero. Ah, el examen que estoy revisando. Por favor. Sí. Van a tener que darme chance. ¿Saben cuántos casos tengo que revisar? Muchos. Son 70 alumnos. Por 5 casos cada alumno son 350 casos. Y algunos se emocionaron escribiendo, ¿verdad? Y además tengo que decirles en qué fallaron y todo lo demás. Así es que... ¿ah? Así es que ténganme paciencia en estas circunstancias en las que estamos. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Estamos, entonces. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario, lo que sea? ¿Ninguna duda? ¿Todo está bien? Reiterarles que en estas circunstancias tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Así es que lean. Y estudien. Buenas noches. Están muy calladitos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, profesor. Tenga buena noche. Gracias. Mucho gusto, cuídense. Hasta Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. Chao, profe.